Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos juntos en la sesión número 12 y bueno, pues a nombre de Colegio de Empresarios te damos la más cordial bienvenida a esta nueva sesión. Considerando que ya hemos estado juntos durante 11 sesiones completas, hemos trabajado una diversidad de temáticas, de temas que han sido enfocados a esta comunicación escrita, a lo que nosotros observamos de la realidad, concebimos de la realidad y tenemos la oportunidad de plasmarlo, de transportarlo al mundo de la escritura. Y ese proceso de transportar las ideas, concebirlas para escribirlas, es un proceso mental no tan sencillo, es un proceso complejo que lo vamos a ir adquiriendo y lo vamos a ir aprendiendo a lo largo de toda una experiencia pragmática por medio de ensayo y de error. Todo lo que hemos estado aprendiendo, como ya lo he dicho en otras ocasiones, no lo vas a aprender solamente en estas sesiones de la asignatura. Tendrás que posteriormente seguir escribiendo, seguir autorregulando tu conocimiento de todo lo que has aprendido en nuestra institución, que nos hemos preocupado al máximo de ofrecerte la mejor calidad, la educación por excelencia, para que tú te formes como todo un profesional en el campo científico donde tú te estás preparando, en este caso la mercadotecnia. Y esperamos que tú puedas recomendar esta institución con tu profesionalismo, con tu trabajo, con tu desempeño, con las habilidades que tú vas a desarrollar y con todas las propuestas e innovaciones que tú vas a hacer, ya sea dentro de tu propia empresa o en la empresa donde tú vas a prestar los servicios. Pero nosotros queremos ofrecerte lo mejor y por eso estamos preocupados que como un profesional de la mercadotecnia que vas a hacer y que ya en ese momento empiezas a prepararte para ese mundo real, laboral, pues tienes que hacerlo en diversas áreas del conocimiento y una de estas es la expresión escrita, es decir, la manifestación de nuestras ideas, la manifestación de nuestros pensamientos, la manifestación de nuestros ideales y sueños a través de la escritura. Hemos visto una serie de recursos en la lexicología, hemos visto la importancia también de no solamente el significante en las palabras, sino también su significado que le damos a raíz de un contexto, a raíz de circunstancias que nos rodean, el énfasis que le damos a las palabras, a las oraciones, para comunicar no solamente unas grafías, sino para comunicar lo que realmente pensamos y sentimos. Intervienen muchos factores, como ya te has dado cuenta. La sesión pasada vimos varios recursos de las nociones léxicas. Entre ellos vimos lo que son los sinónimos, los antónimos, los los demás recursos que están establecidos dentro de nuestra lengua y que utilizamos de una u otra manera. Si estamos conscientes de ello, tenemos la posibilidad de enriquecer pues todos los escritos que vamos realizando. Así que ya nos vamos acercando, además, déjame decirte, a la recta final, a la última fase de estas sesiones, donde esperamos que a lo largo de todos los ejercicios que tú has realizado en las sesiones anteriores y que ya has entregado y seguramente has tenido alguna retroalimentación, tal vez has tenido la intervención con algún asesor experto en el área, donde pues puedas tú mismo ir perfeccionándote e ir mejorando tu forma de escribir. Hoy en día se requiere buenos escritores porque quiero decirte que por la innovación tecnológica la escritura ha caído mucho en descrédito. Si la lectura mismo también ha sido un demérito hacia la cultura dentro de nuestro contexto hoy en día, porque precisamente tenemos acceso fácil a los documentos por internet y tú puedes ver las bibliotecas que están vacías, pero eso no
omite que nos acerquemos a los textos y exploremos y podamos investigar y podamos documentarnos para poder acrecentar nuestro bagaje cultural y también poder adquirir nuevas herramientas profesionales. Por supuesto, la escritura es algo tan fundamental porque es una de las maneras en cómo nos comunicamos con el mundo, con la sociedad, en la empresa, con la familia, en las relaciones interpersonales. De ahí la importancia que podamos escribir correctamente de acuerdo a las reglas sintácticas, a la lexicología y también a la cuestión semántica. El día de hoy vamos a estar viendo una sesión 12 donde vamos a ver un tema bastante importante que obviamente una sola sesión no vamos a adquirir todos los elementos que requiere de ese tema, que en este caso es la ortografía. Requeríamos quizás de cursos adicionales, sin embargo, el acercamiento que vamos a tener de la ortografía nos va a ayudar para que también podamos ir haciendo correcciones a nuestros escritos y darnos cuenta de dónde provienen las palabras, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver el plan dentro de la programación de la asignatura. Tenemos la unidad número 8, ortografía. Por un lado, el tema que vamos a estar explorando, la analogía de las palabras. En este caso vamos a ver las familias léxicas muy profundamente y también cómo visualizamos al leer, ¿no? Qué cosas identificamos. Cuando ya tenemos un poco en cuenta y en claro lo que son las familias léxicas, podemos ir relacionando todas las palabras que parten de un solo prefijo o sufijo y todas las palabras que se construyen a partir de eso. Entonces es muy amplio, muy rico y también muy benéfico para que tú descubras el origen de las palabras. Por supuesto, también vamos a ver la cuestión etimológica, es decir, todas las palabras que usamos en nuestro idioma español tienen un origen, ya sea en el latín o ya sea en el griego. De ahí que tal vez recuerdes que cuando estuviste en nivel medio superior, seguramente llevaste una asignatura llamada etimologías grecolatinas, donde ahí viste la raíz del origen de las palabras, tanto en el griego y en el latín, y esas son antecedentes de las palabras que usamos en nuestro idioma. Las palabras que utilizamos en las ciencias, en la medicina y en cualquier otra área del saber, tienen su origen, por supuesto, ya sea en el latín o en el griego. Entonces, dentro de las familias léxicas vamos a estar viendo la etimología de los términos, de los conceptos. Y cómo al estar leyendo un texto podemos visualizar las palabras, cómo se escriben, cómo deben de ir escritas de acuerdo a la grafía, de acuerdo al léxico que tenemos en nuestro idioma, para que esas palabras correspondan a las reglas ortográficas que vamos a ir señalando. Por supuesto, como casi todas las sesiones que hemos estado juntos, esta sesión pues tiene un ejercicio donde vas a poder trabajar un poquito de estas familias léxicas y también vas a ver un texto que tiene que ver con la mercadotecnia y tú vas a corregirlo. Muchas palabras están a propósito equivocadas, mal escritas, para que a partir de las familias léxicas tú puedas poder corregir esas palabras y mandarnos el texto corregido. Este ejercicio es muy bueno porque parte de lo que hemos estado platicando ya casi al llegar al final de nuestra participación en esta asignatura, recordarás que la primera actividad de aprendizaje que evaluamos contigo fue la escritura de un ensayo. Entonces, en la escritura de un ensayo seguramente hay palabras que no corresponden a las reglas ortográficas, hay frases que no están bien entendidas, no están bien elaboradas, el enunciado que no está bien conjugado, quizás uno de los verbos, etc. Todo ese ensayo lo vas a rehacer ya ahora con la experiencia de haber
acercado a las reglas sintácticas, haberte acercado a la ortografía, y al final del curso vas a volver a entregar tu ensayo corregido con una redacción mayor pulida, con palabras que correspondan a las oraciones, que puedas utilizar, sustituir algunas con sinónimos, o puedas manejar los antónimos de manera correcta y que correspondan al contexto del texto, y también poder escribir correctamente las palabras, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál es el plan de esta sesión y de esta unidad. Tenemos como objetivo particular que al término de la unidad tú podrás comprender la importancia del uso de la ortografía en la escritura. Que tú puedas valorar y puedas apreciar, y al mismo tiempo, como lo dice el objetivo específico, identificar las principales familias léxicas para un buen manejo de la ortografía. De tal manera que cuando tú escribas, tú mismo corrijas esta palabra, yo recuerdo proviene de esta familia, entonces se escribe de esta manera. Ese es el secreto, porque muchas veces hacemos todo un esfuerzo mental de aprendernos de memoria cómo va la palabra. Entonces, cuando estamos escribiendo, puede suceder que la memoria nos falle. Entonces, escribir mal la palabra. Pero cuando realmente entendemos el origen de esas palabras, de dónde viene, cuál es su familia léxica, entonces es más fácil no solamente retener o memorizar cómo va escrita esa palabra, sino todas las demás palabras que pertenecen a esa misma familia. Ya no tendrías dificultad. Entonces quiere decir que a partir de una familia puedes tú entender muchos otros términos, conceptos, cómo se escriben, y no solamente uno. De ahí la importancia entonces de identificar las principales familias léxicas, para que entonces tu ortografía pues cada día se mejore, ¿no? Quisiera ir al pizarrón para escribir un concepto, ¿no? Puede ser que si yo escribo esta palabra, también, yo quiero preguntarte, ¿la identificas? ¿Está bien escrita? ¿Está correcta? Seguramente ya lo descubriste. Esta letra no corresponde ahí. Está equivocado. El término correcto es así también. Y así muchas de las palabras que utilizamos podemos intercambiar letras que no correspondan. Por de ahí estudiar las familias léxicas. Bien, vamos a borrar esto para que no genere una distracción en lo que vamos a ir viendo dentro de tu pantalla, las diapositivas que vamos a ir trabajando juntos. Bien, cuando hablamos de la ortografía en este aspecto general, introductorio, en la analogía de las palabras, tenemos que pensar que el significado de cada palabra hace referencia a los contenidos conceptuales, a las abstracciones llevadas a cabo por las capacidades intelectuales que permiten conformar el acervo de imágenes en el cerebro. El significante es la sustancia física que expresa, si bien en forma arbitraria, esos contenidos ideales. ¿Qué significa esto? Que te acuerdas que algunas sesiones anteriores yo había dicho que todos tenemos un lexicón. ¿Recuerdas? Lexicón es un diccionario interno. Nosotros hemos almacenado miles de palabras en nuestro cerebro. Y dentro de esas palabras, muchas ya sabemos cómo se escriben, ¿sí? Muchas además ya sabemos qué significan. Ya forman parte de nuestro acervo interno léxico. De ahí que nuestro diccionario interno se le conoce como lexicón. Entonces, dentro de nuestro lexicón, cuando estamos pensando en alguna palabra,
como por ejemplo la palabra paraje, entonces yo ya concibo qué significa y además mentalmente también ya estoy pensando cómo se escribe. De tal manera que en mi cerebro hay imágenes de lo que yo estoy pensando en ese concepto. Cuando yo digo casa, tú no sabes a qué me estoy refiriendo tal vez en estos momentos. El concepto casa. Pero yo en mi cerebro, yo estoy concibiendo imágenes. Por ejemplo, tal vez estoy concibiendo la imagen de una propiedad, de un espacio físico, habitable, donde habito yo con mi familia, donde hay muebles, donde yo duermo y amanezco en ese lugar. Y entonces la palabra casa en tu mente ahora ya cobra un significado, porque ya sabes lo que significa ese concepto a que hago referencia y también sabes cómo se escribe. Pero si yo digo la palabra casa, recuerda que ya vimos estos casos en la sesión anterior, una sola letra hace la diferencia para determinar qué tipo de concepto. Entonces yo estoy tratando de pensar dentro de mis imágenes cerebrales, mentales, tal vez vestido con un chaleco, bombocho, tipo camuflajeado, un sombrero, botas y un rifle dentro de una zona boscosa. Entonces, inmediatamente tú ya sabes mentalmente a qué palabra me estoy refiriendo y se escribe con Z, no con S como en el primer caso. Caza, de cazador, la acción de cazar algún animal. Entonces, date cuenta que todos esos contenidos conceptuales, primero, los tenemos como imágenes en nuestro acervo mental y después los expresamos. Entonces, indistintamente, entonces yo estoy considerando la primera imagen mental, hablé de casa, y después la segunda imagen mental, hablé casa. Son dos conceptos que significan diferente, aunque suenen igual. ¿Recuerdas la fórmula? Eso sería A, más o menos se parece a la segunda A, pero el significado B de ambos es diferente, completamente diferente. ¿Recuerdas la fórmula? A más o menos igual a A, pero B no significa nada a B. Eso es lo que hicimos en nuestra imagen mental. Y entonces, así como tú vas concibiendo los términos, los conceptos, los vas haciendo imágenes mentales y entonces al final haces lo que yo hice, expresarlos de manera gráfica, ¿sí? Bien, también el significante es esencialmente oral. El material primigenio del habla es el fonema, el sonido, pero cuando se representa por escrito se convierte en un significante grafema e inician algunos problemas que van más allá de contar con la habilidad de articularlos como palabras. Aquí lo que estamos diciendo, yo lo concebí y lo pronuncio, te hablé de la casa y después te hablé de la casa. Pero hasta que lo escribo, ya cobra un significado importante, porque estoy hablando de una habitación y de la acción de cazar algún animal. Pero no solamente el asunto se queda allí. Si yo hago referencia y digo, estoy hablando aquí de una habitación y aquí estoy hablando de una acción de atrapar un animal. Y entonces de repente yo te escribo casa así, ve que ya nos metimos
a una situación que va más allá de pronunciarlo y de escribirlo, representarlo como un grafema, que estos son grafemas. Y cuando yo lo pronuncio casa, es un fonema. Pero date cuenta que aquí estoy hablando de la habitación y aquí de la acción de atrapar o de capturar algún animal por medio de la caza, la acción de cazar. Pero no solamente nuestro trabajo léxico llega ahí, sino cómo escribo la palabra que corresponde a la familia de origen. Entonces, por decirlo un poquito coloquial, esta palabra que pertenece a una familia se va a poner celosa de esta palabra, porque decir, oye, esta no es de mi familia según el significado que tú le estás dando, no pertenece a nuestra familia, pertenece a otra familia, y entonces la palabra la estoy escribiendo de manera incorrecta. Por eso, el asunto aquí no es solamente cómo pronunciamos las palabras al escribirlas también, sino además cómo estamos escribiendo esa palabra, si corresponde a su origen o no corresponde de acuerdo también a nuestras reglas sintácticas. Hace necesario normar la forma en que ha de representarse gráficamente una voz, es decir, surge una disciplina cuya finalidad es precisamente regular el correcto empleo de las letras y los signos auxiliares de la escritura. Entonces, a esto le llamamos ortografía. Ahí ves una fotografía abajo que también clásicamente se ha entendido la ortografía como el arte y sistema de escribir cada palabra en su ser, es decir, su origen en el aspecto ontológico, y de colocar la letra en su sitio. Entonces, lo que yo hice, colocar cada letra donde corresponde para que sea coherente al fonema, lo que yo estoy entonando. Bueno, no solamente eso, aunque sea similar su pronunciación en este caso, pero es diferente, yo necesito respetar el origen de esa palabra, y el origen de esa palabra está precisamente, aunque sea en una letra, por muy insignificante y sencillo que lo veas, pero trasciende en su significado, porque son dos cosas completamente diferentes. Entonces, en cómo escribimos correctamente, en cómo vemos el origen de cada palabra, dónde van empleadas las letras, los signos auxiliares, como lo que ya vimos, si hay un acento, si hay una coma, etcétera. Todo eso es parte de lo que nosotros llamamos ortografía. La ortografía, como rama de la lingüística, está fundamentada en el dominio perceptivo, tiene ciertamente sus ventajas, una de las cuales es la posibilidad de ubicar la palabra misma dentro de determinados esquemas gráficos establecidos, que a fuerza, pues sí, de mucho estudio y de mucha práctica, por supuesto van a reflejar todo un avance de un nivel ortográfico. Si de la noche a la mañana, ni en esta sesión vas a aprender lo que es toda la ortografía. Esto es a base de ejercicios y de concebir y concientizarse del origen de las palabras. Quizás cuando tú estuviste en los primeros grados escolares, para que tú pudieras una palabra escribirla correctamente, te hacían escribir planas y planas de la misma palabra, o tal vez una hoja de puros el mismo concepto, que te pudieras diferenciar casa, 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 y escribir hasta que tú te la aprendieras de memoria. Pero eso es un poquito más complicado, es más fácil cuando entendemos el origen de cada una de las palabras. Además, es necesario subrayar que ningún método por sí solo logrará quien escribe lo haga con toda la corrección si no considera como apoyo fundamental la tarea ortográfica de la lectura. ¿Qué significa esto?
que uno de los métodos eficaces, y te lo digo por experiencia, para poder tener buena ortografía es leer y leer y leer, por supuesto, libros serios, libros bien documentados, de origen científico o de origen literario, como ya lo vimos en las sesiones pasadas, los tipos de escritos y de expresiones que realizamos. La literatura universal o la literatura de cada región, de cada cultura, como los libros científicos técnicos que utilizamos en los diferentes campos del conocimiento, estar leyendo, eso va a corregir nuestra ortografía, porque entonces vamos a ir visualizando cómo se escribe esa palabra, y entonces automáticamente la vamos a ir reproduciendo. Y entonces es una tarea a través de la lectura, una actividad fundamental que, aparte de sus implicaciones vivenciales, va a estimular la visualización constante de la palabra, lo que a la larga produce en el lector, al mismo tiempo escribiente, una natural tendencia hacia la correcta escritura. Entonces, de ahí que tenemos que leer, leer y leer para ir corrigiendo nuestra escritura, nuestra ortografía. Hay muchos métodos de aprendizaje de ortografía. Por supuesto, muchos de los métodos que consideramos los psicólogos son de corte conductista. El estar reproduciendo la palabra constantemente, esa es una forma muy conductista de aprender. Otras formas más significativas es cuando relacionamos una palabra con su significado y además la relacionamos con otras palabras de su mismo origen. De una forma más dinámica, constructivista, se puede aprender la ortografía de mayor eficacia y a menor tiempo que estar memorizando un sinfín de palabras. Y sin embargo, la memorización se da de hecho cuando primero entendemos el origen de las palabras, de los términos. Y como una forma de encontrar caminos alternos, además de lo que ya mencionamos de visualizar las palabras a través de la lectura, se propone la realización de breves revisiones acerca de algunos significantes que presentan dificultades ortográficas. Y a partir de la comparación o analogía entre las palabras, que por sus similitudes pueden ser identificadas dentro de un mismo grupo de escrituras, lo que yo te estaba diciendo. O puedes repetir una palabra 100 veces hasta que te la aprendas, o puedes a partir de su significante y su significado relacionarla con otras que pertenezcan al mismo grupo. Y entonces tienes una idea más globalizada y más certera de lo que es la ortografía de un solo término, al mismo tiempo de 5 o 10 o hasta 12 términos del mismo grupo. La correspondencia existente entre palabras y significantes de un grupo identificado, sea por sus raíces o por sus terminaciones comunes, les hacen pertenecer entonces a las familias léxicas. Aquí ya comenzamos entonces en este primer punto. El origen de las palabras se llama familias léxicas. Eso es algo muy fácil de recordar para que cada palabra que tú escribas de manera correcta, recuerdes, sí, esta junto con esta y esta también y esta que acabo de encontrar pertenecen a la misma familia léxica. Y vas a ver la comparación, vamos a ver diversos ejemplos para que tú puedas ir valorando, viendo cómo realizamos nuestra escritura, nuestro desarrollo ortográfico de todo lo que nosotros estamos escribiendo. Cuando se comprende que los lazos de unión de cada familia léxica justifican la ortografía común de varios significantes, se pretende sembrar la inquietud de acrecentar el vocabulario, el acervo léxico personal, pero con la intención de utilizarlo con la precisión y seguridad
que se producen cuando se conocen en forma razonada las causas de la correcta escritura de las palabras. Y desde luego, con la conciencia de mejorar la calidad comunicativa y la consecuente elevación de los niveles expresivos. ¿Qué significa esto? Bueno, significa lo siguiente, que al poder ver cada familia léxica, tú vas a poder justificar tu escritura, porque vas a ver todas las palabras que pertenecen al grupo. Es como, por ejemplo, tú tienes, seguramente si eres de una gran familia, tal vez has tenido reuniones de un conjunto de familias que tal vez pertenezcan a una misma, un mismo apellido. Yo conozco una familia, tengo mucho convenio con ellos, en donde cada año se reúnen. Y esos que se reúnen a cerca de 200 personas. Y una ocasión que estuve cerca de esa reunión, yo pregunté, hay mucha gente, vino muchos invitados a la reunión. Dice, no, realmente no hay invitados, todos son familia. ¿Cómo? ¿Todos son familia? Sí, todos se apellidan de esta naturaleza, en ese caso, por ejemplo, Vázquez. Y entonces es una familia bastante extensa. Por supuesto que estaban sentados en familias más pequeñas, ¿sí? Familias nucleares o familias un poquito extendidas, pero que eran muy cercanas. Entonces podía uno ver diversas familias reunidas como una gran familia, que los unía a un solo apellido, pero cada una ya tenía su propia familia, donde estaban sus padres, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, etcétera, en un mismo clan familiar de apellido Vázquez, pero con otro apellido, y otros Vázquez con otro apellido, igual con sus padres, nietos, hijos, sobrinos, etcétera. Entonces, de la misma manera es así como están agrupadas las palabras, aunque nosotros vengamos de las lenguas romances, que es el español, muy antiguo, y podamos ver el antecedente milenario de nuestro habla, de nuestro español, de nuestro castellano. De todas formas, cada palabra tiene su propia familia. Y cada familia, sus términos, cómo se escriben a partir de un prefijo o un sufijo. Entonces, qué importante es entender la familia léxica, porque de esa manera nosotros podemos utilizar con precisión nuestra escritura, porque vamos a estar conscientes, esta palabra que puede ser nueva para mí, para mi léxico, pertenece a esta familia, entonces ya sé que se escribe de esta manera. Es más fácil aprender las familias que miles de palabras. En castellano, como en todas las lenguas antiguas y contemporáneas, cada significante o palabra tiene un origen que se remonta a otra palabra cuyo significado las más de las veces perdura a través del tiempo. Otras se modifica de acuerdo a las necesidades propias del conjunto de hablantes, pero casi siempre guarda dentro de su conformación gráfica aquellos elementos que la distinguen y que hereda a otras palabras sucesoras. Entonces, ahí la diversidad de las familias y cómo se van modificando. Esta herencia es la que permite conocer el por qué se escribe con tal o cual letra, o cómo se apuntó la causa de su significado. Vamos a ir viendo un poquito más de eso. Mira, el estudio del significado original, es decir, del origen de las palabras o sus significantes, es una rama de la lingüística llamada etimología, que además de permitir el seguimiento del rastro más antiguo conocido de ese término, facilita asociar el conjunto de léxicos y de la ortografía. Entonces, también es importante estudiar y entender la raíz de donde viene esa palabra. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. La familia de las palabras o familias léxicas está formado por todas las palabras que comparten el mismo lexema o raíz, y por lo tanto tienen una relación de significado. Y para crear una familia de palabras solamente hay que añadir a cualquier lexema todos los morfemas que puedan emitir,
ya sean prefijos o sufijos, como por ejemplo, pato, este prefijo pat también se construye patito o patazo o patoso. Y ve que estoy empleando la misma raíz en todas esas palabras y puedo añadir otras, adoptarlas a esa familia, como lo hacemos también con los yernos o con las nueras. Vocablos que empiezan con ye. La H, que no suena, pero que es parte de una familia léxica. Y de ahí con ye podemos escribir sin fin de palabras como hiedra, hiel, hielo, hiena, hienda, hierático o hierática, hieratismo, hierba, hierbabuena, hierba bajo, hierba luisa, hiero, hieródulo, hierodofanta, hierofante, hierogrífico, hieroscopía, etc. Todas esas pertenecen a una misma familia léxica que comienza con la IE, empezando con la H. Entonces es más fácil saber que hay una familia léxica que es IE con H y todas las que se puedan derivar de esa familia ya por automático podemos conocer cómo se escriben. O también las que empiezan por hue, huebra, huebrero, hueca, hueco, hueco grabado, huélfago, huelga, huelgo, huelguista, huelguístico, huella, huelliga, huello, huelvero, huerco, huérfago, huérfana, etc. Aquí hay sinfín de palabras que comienzan con el mismo hue, ya sea un prefijo o un sufijo. Pocas son las palabras apuntadas y más escasas todavía las que pertenecen al vocabulario de uso. Pero si tomamos alguna de las que emplea corriente, por ejemplo, hierba, hierro y huevo, y confeccionamos las correspondencias familias léxicas, comprobaremos que hacemos extendible la escritura de H inicia a otras. Muchas palabras que pertenecen a la familia de hierba y de hierro, aun cuando no comiencen por el IE, que no es sino el resultado de la diptongación de la vocal breve latina E en posición tónica, y que del mismo modo evitamos la H en las palabras que aun perteneciendo a la familia léxica de huevo no comienzan por UE, perteneciendo de la diptongación de la vocal breve latina O en posición tónica. He aquí las citadas familias léxicas. Vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, de esas familias léxicas, de hierba, y aquí tenemos de dónde provienen de herb o hierb, del latín herba. Entonces el lexema hierb y el lexema herb de ahí dan un sinfín de palabras. Veamos en el primero. En el lexema hierb ambas pertenecen al latín herba. Y de herba se derivan muchas palabras. Esa raíz latina se derivan muchas palabras. En el lexema hierb, por ejemplo, podemos hierba, que también ya la hemos modificado y la escribimos también como hierba. Pero originalmente se creó como hierba, así se constituyó esa palabra. Hierbabuena, hierbajo o hierba luisa. Y del lexema her, que proviene del mismo latín herba, podemos ver herbáceo, que es una disciplina, herbajar, herbaje, herbajear, herbajero, herbar, herbario o herbaria, herbasa, herbasal, herbecer, herbero, herbicida, herbívoro, que es una palabra bastante conocida, herbolar, también muy conocido, o herbolario o herbolaria,
herbolecer, herbología, herborista, herboristería, herborización, herborizador, herborizar, herboso. Entonces, ve cuántas palabras se pueden construir de tan solo este prefijo er, del latín herba. Otra, por ejemplo, el hierro, que proviene, fíjate bien, del latín ferrum. ¿Te acuerdas que vimos la sesión pasada la palabra ferrocarril? ¿No? Bueno, la construcción fer, ahí viene la misma ferrum, fer o er. Y bueno, aquí tenemos en el primer lexema hier, o el otro lexema con er, y todas llevan la H. Entonces podemos hierra o hierro para este lexema hier. Y en el lexema er podemos encontrar otras palabras, incluso en unas que llevan la H intermedia, como esas que están al principio, aherrojamiento o herrojar, o herrumbar, o errada, o erradero, o errado, errador, herradura, herraje, de todas las palabras que se construyen con ese lexema er. Otra que ya habíamos mencionado de web, o el lexema ob, fíjate que ambas provienen del mismo latín ovum, ahuevar, hueva, huevar, huevazos, huevera, y en el otro lexema ob, oavado, aovar, aovillarse, desobadero, desovar, desove, oval, óvalo, ovalar, ovas, o viejo, etc. Todas las palabras que se pueden construir con ese lexema que pertenecen al mismo latín. Lo hasta aquí expuesto es suficientemente significativo como para avalar el sistema de trabajo que proponemos para la adquisición del vocabulario usual con dificultades ortográficas. Agrupar las palabras para su estudio por familias léxicas, integrando así sistemática y ortográfica, un sistema de trabajo que pretende soslayar las dificultades que muchas de las reglas de ortografía habituales en la lengua, en las aulas, presentan, y advertirse también al decir de muchas de las reglas de las cuales no se están descalificando, pero es más fácil entender la familia y el origen que estar tratando de memorizar sin fin de términos que muchas veces nos va a fallar la memoria o nos vamos a confundir cómo se escriben o cómo no se escriben. Nuestra opinión sobre el mayor o menor grado de validez de las reglas ortográficas de cara a facilitar el aprendizaje ortográfico de los alumnos es tajante. Admitimos su utilidad solo en el caso de que reúnan todos y cada uno de los siguientes requisitos. Abarquen un gran número de vocablos de uso frecuente, posean pocas excepciones o mejor aún ninguna, vengan formuladas en enunciados claros y carentes de complejidad y se obtengan inductivamente partiendo de palabras concretas en las que las reglas se verifican de modo uniforme, es decir, ascendiendo del conocimiento concreto de las palabras a las reglas virtualmente las contienen y cuya escritura rigen. Entonces, de ahí que tenemos que mejor analizar las familias léxicas. Vamos a ir rápidamente a otro, las familias de palabras, que a partir del conocimiento correspondientes las etimologías es que da una gran utilidad entender la etimología de las palabras, porque de esa manera podemos contribuir a ir eliminando nuestros errores ortográficos sabiendo de dónde provienen esas palabras. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Un ejemplo, la familia puede ser muy grande. El origen facere, factum en el latín, fíjate cuántas palabras se derivan. Pueden derivarse hacer, hecho o haciendo. ¿Sí? Factum o facere también se puede traducir como haciendo o un hecho. Factor es un hecho. Entonces, ve todas las palabras que pertenecen a esta misma familia
en su etimología: hago, haces, hace, haceos, hacéis, hacen, hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron, haré, etcétera. Todas las palabras que se formulan a partir de esa. Familia de palabras relacionadas con ojo. La familia de palabras relacionadas con ojo se ha formado sobre el lexema latino ocul, oculos, del latín, y la evolución romance del mismo, ojo. Desde el siglo XIX, en la terminología propia de la medicina, se ha preferido el uso de la voz griega oftalmos, oftalmos. Entonces, ve cómo oftalmos además es una palabra en griego, en óculos es una palabra latina. Y ve entonces esa relación que existe. Vamos a ver los lexemas con ojo, los compuestos y los derivados. En los compuestos tenemos el anteojo, antojarse. Entonces ve ahí cómo está ojo en la primera, o antojarse, hoja, antojo, cuando algo se te antoja, de antojo, ojo, ahojar, bisojo o bisoja, deshojar, ojinegro, ojinegra, ojituerto, reojo, y sus derivados: ojal, ojeada, ojeador, ojear, ojeo, ojera, ojeriza, ojeroso, etc. Varias palabras que pertenecen a eso. Del lexema ocul, inoculación, inocular, ocular, ocularmente, oculista. Y sus voces formadas a partir de la palabra oftalmos, oftalmía, oftálmico, oftalmología, etc. Es decir, todas las palabras que se construyen con ese origen de la palabra griega oftalmos. Una de las grandes dificultades que se enfrenta quien ya en edad madura debe expresar gráficamente sus ideas es justamente saber cómo se escriben las palabras que tienen que escribir para materializar su pensamiento, lo que ya dijimos al principio. Los orígenes de la duda y la incorrección en la escritura se encuentran en la propia naturaleza de la ya milenaria lengua castellana, en la que no existe correspondencia exacta entre los fonemas y sonidos de las palabras que se hablan y los grafemas y los signos escritos que representan a los orales. La falta de correspondencia, sonido, escritura, ya sea por letras mudas que no correspondan sonido alguno o sonidos que requieren ser representativos en varias letras, ciertamente dificulta la ortografía normal de una lengua. Y por otra parte, también vinculada con la discrepancia fonema-grafema, en el idioma hispanoamericano se da la existencia de grafemas diferentes que representan un mismo fonema. Bueno, en el caso más grave, aquí tenemos en los sonidos, la S puede ser indistintamente representado por S, C o Z, o incluso hasta X, ¿no? Ahí tenemos algunos de los ejemplos: sandalia, cebo, zigzag, zombie, sillón, serografía, xochicalco, etc. Como en el mismo caso de la X, en un grafema polifónico de muchos sonidos que no solamente representan con los sonidos S, como en las palabras ejemplificadas, además puede ser con la G o la J. De ahí, por ejemplo, nuestra palabra de México, entonces también, que se escribe con X, no se podría pronunciar como México, sino también con esta letra J. La G y la I tienen que compartir la representación de un mismo sonido, la G y la J. Gitana, girasol, jitomate, jirafa, gente, gema, jerga, jeringa. La Y, teóricamente consonante, en ocasiones semivocal y a veces semiconsonante, llega a reemplazar también a la I en una cerrada pero firme vocal: Sebastián, Ramón, convoy. Y la misma Y suave natural repite también con otra fuerte de la doble L: lleva, llena, lleno, yegua. Y también así la B, con la V hay mucha confusión, ¿no? Entonces también hay que saber en qué momento se utiliza con mayor fuerza o menor fuerza cualquiera de unas, ¿no? Vial, absorber, etc. También hay palabras que admiten su duplicación: preescolar, connatural, innato. La misma H también después de la C produce un sonido especial como she, ¿no? Entonces
podemos tener humor, holocausto, etcétera, ¿no? Chavo, chavería, etcétera. Y lo mismo también sucede con la G, muy suave, en el diptongo hue, entonces puede ser huelga, huésped, ¿no? Suena como G. Y también causa confusión cuando hay una va intermediada, coercitivo o cohesión, también en la H intermedia, o cohechar. En verdad que es posible vivir sin saber leer ni escribir, esa es una realidad. Pero también es verdad que se puede vivir leyendo y escribiendo incorrectamente. Sin embargo, no hay que olvidar que la lengua es el instrumento que los seres humanos necesitamos precisamente para comunicarnos. Y para una persona que forma parte de una comunidad lingüística, es muy importante saber si su uso ortográfico es correcto o incorrecto, porque actualmente saber si su uso gráfico es correcto o incorrecto contribuye también a cómo nos desenvolvemos, cómo interactuamos y también qué estamos reflejando de nuestra cultura. Por eso no es escribir por escribir. Hay que considerar las palabras que utilizamos, como en el ejemplo al principio que puse en el pintarrón, el origen de esas, el origen de sus familias léxicas, cómo corresponden, las que se derivan también, que son adoptadas con los mismos sufijos o prefijos. Bueno, aquí en esta parte de la visualización durante la lectura, quiero citar a dos citas importantes. Las artes de leer y escribir son los cimientos en que descansa todo el edificio de la literatura y de la ciencia, según Juan Carlos Rubio. La corrección idiomática no es un deber, es un derecho al que deben acceder los ciudadanos libres. Entonces, aquellos cimientos lingüísticos y este derecho a la corrección idiomática no son solamente palabras que escurren de voces académicas para engalanar un discurso sobre lo alto de una tribuna o halagar con la hechura de un prólogo. En verdad, y pese al frecuente olvido de lo que la escritura presenta en la vida cotidiana, la corrección en el uso del idioma, particularmente en lo relativo a su precisión ortográfica, debe ser no una preocupación constante como tal, se minimice o se evada, debe ser una preocupación y una ocupación permanente de quienes han adquirido el preciado don del uso de la palabra y los usuarios de toda la lengua, es decir, todos. Así que, en ese sentido, por eso la ortografía es una disciplina de la lexicología que necesita ser trabajada constantemente, que necesita ser revisada. Entonces, por ello es que vamos a dejarte una serie de ejercicios para que tú los resuelvas, los envíes al correo que ya tienes ahí destinado y puedas ir tú verificando tu ortografía y tú a lo largo de un tiempo no muy largo te vuelvas experto en cómo escribir las palabras, no solo en su significante, sino también en su significado semántico. Bien, pues esto ha sido por hoy en esta sesión. Te damos las gracias por tu paciencia, tu interés, y en nombre del Colegio de Empresarios te deseamos el mayor éxito y nos vemos próximamente en la siguiente sesión. Gracias.